buenas tardes familia de North Place y bienvenidos a esta segunda semana de la serie que hemos llamado Decisiones. La semana pasada hablábamos un poco acerca de cómo todos tomamos decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Algunas de ellas son bien importantes y requieren de mayor análisis. Otras decisiones las tomamos casi en automático cuando estamos entrando en una nueva estrategia, un nuevo trabajo, un nuevo negocio. Sea la empresa que sea y emprendemos algo nuevo, las decisiones como que tienden a ser un poco más intencionales, más pautadas, más estudiadas, y luego que ya tenemos una rutina o hábito, las decisiones forman parte de ese ciclo. A lo mejor tú estás aquí hoy, llegaste por primera vez o llevas mucho tiempo en North Place y estás enfrentando decisiones importantes, lo cual parece un gigante inmenso frente a ti, y estás aquí hoy porque necesitas ayuda divina. Estás aquí hoy porque alguien te invitó. No sé cuál razón llegaste, pero estás aquí hoy y la realidad es que no hay accidentes, no hay casualidad. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros tomamos decisiones. Y mientras estudiaba, me preparaba, te iba a traer algo bien práctico y me di cuenta que todo el material, revisé más de 8 libros distintos, y mientras que eran elementos bien prácticos acerca de la toma de decisiones, me pregunté yo, ¿cuán diferente debería ser la toma de decisiones de un creyente, de un cristiano, a una persona que no es creyente y que no es cristiano? Y llegué a la conclusión de que cuando tú eres cristiano y eres creyente, tus decisiones, de hecho todos, tienen un ancla. ¿Cuál es el ancla de tus decisiones? La diferencia es cuál es tu ancla en tus decisiones. Hay gente que su ancla es su pareja. Hay gente que su ancla es el éxito en el trabajo. Hay gente que su ancla es experiencia de amargura del pasado, algo que le hicieron y eso impulsa o filtra las decisiones. Hay personas que es la autonomía propia, la independencia, el sentido de independencia. Hay algo que es el ancla para tus decisiones. Y la pregunta es, ¿cuál es tu ancla? Y cómo tu ancla para tus decisiones tiene que ver con tu vida cristiana o no. ¿Cuán diferentes son tus decisiones del resto de tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo? Esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo son tus decisiones distintas a las de tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo? Y la realidad es que deben ser radicalmente distintas. La Biblia nos enseña y tiene mucho que decir mucho que instruirnos y mucho que decir acerca de las decisiones. Y lo que me di cuenta, yo como parte y producto de la cultura quería traerles los 5 pasos para tomar mejores decisiones. Y me di cuenta que es un proceso distinto cuando realmente tú estudias la palabra y decides, yo quiero formar parte de la historia de Dios. Porque cada decisión que tú tomas en tu vida conforma una nueva historia como creyente y seguidor de Jesucristo. Cada decisión que tú tomas en tu vida te conforma o no a la imagen de Cristo y como seguidor de Jesucristo. Esto es lo fundamental que hemos estado aprendiendo durante todo el año a través de nuestra iniciativa del despliegue, viendo cómo la palabra de Dios se va desplegando frente a nosotros en distintos aspectos de vida. Y hoy vamos a hablar acerca de forma práctica de las decisiones. ¿Cuál es el ancla de tu vida para tomar decisiones? ¿Cuál es tu ancla? ¿Cómo tomas decisiones que conforman tu historia de acuerdo a la historia de Dios? O más aún, ¿estás tomando decisiones que te conforman y crean en ti una nueva historia? Porque Dios, cuando Él entra a tu vida, Él tiene una historia y tiene un propósito. Y Él incluye su historia en tu historia. E incluye tu historia en su historia. De modo que el producto de mis decisiones debe ser, Señor, dame sabiduría porque yo quiero cada día formar parte de tu historia. A veces venimos, y hay diferentes formas de usted tomar decisiones. Yo quiero que tú vayas anotando o pensando y reflexionando cuáles de ellas son efectivas, cuáles de ellas no lo son y hasta te hacen reír, y cuáles de ellas te pueden llevar a tomar mejores decisiones. Pablo, miramos la vida de Pablo la semana pasada para empezar a mirar la Escritura. Creemos en que la Escritura es guía, es enseñanza para nosotros y es fundamental en cómo podemos tomar decisiones, y te voy a hablar de eso en un momento, pero miramos la vida de Pablo y nos dimos cuenta que Pablo tomaba decisiones basadas en encuentros sobrenaturales con Dios. Era una.
pero era la menor de las ocasiones o la menor de las veces. El 90% de las decisiones Pablo las tomaba utilizando su propia sabiduría, la sabiduría de los demás, y así tomó la mayoría de las decisiones, y eso lo puedes ver o escuchar en la plática de la semana pasada. Pero otra de las cosas que Pablo no solamente tomó decisiones o nos ilustra cómo tomar decisiones, sino que esperaba que en la iglesia la obra del Espíritu Santo estuviese activa en la toma de decisiones. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, ellos toman una decisión como producto de dialogar, de haber tensión, y luego dicen, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. De modo que descubrieron y tuvieron que discernir a través de conversaciones y a través de un proceso de utilizar la sabiduría. De hecho, Santiago, en el capítulo 1, verso 5, nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Para qué es la sabiduría? Para tomar mejores decisiones. En mi matrimonio, en mi trabajo, en mi carrera, en mi relación con Él, en los problemas que tengo. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No dice que la sabiduría y su voz es activa simplemente para los más santificados o para San Agustín en el cuarto siglo, o Madre Teresa, o Gille Ávila, o Billy Graham. No, dice, todos tenemos acceso. Tú pides sabiduría, Él te da sabiduría para tus decisiones. Ahora, para ti y para mí como creyentes, la meta de pedir sabiduría, la meta de pedir y buscar sabiduría al tomar decisiones es colaborar con Dios en dar forma a nuestra historia. Muchas veces le pedimos a Dios sabiduría para tomar nuestras propias decisiones. Digamos que su hijo de 7 años quiere manejar su carro y llevarse el carro el fin de semana. Y él tiene toda una idea de cómo usted le debe entregar la llave, dónde pagarle un Airbnb, dónde se va a quedar con los amiguitos de tercer grado. Y usted insiste en decirle que no. ¿Por qué? Porque hay una historia que usted está conformando en su vida, hay una sabiduría que él no tiene, usted está dispuesto a compartirla con ese hijo, pero hay respuestas a través de las cuales nosotros simplemente, en lugar de querer unirnos a la agenda y a la historia de Dios, queremos que Dios se una a la nuestra. Y luego nos da coraje cuando Él no hace lo que yo quiero. ¿Sí o no? Dígame que sí, porque hay mucha gente así. O no vinieron hoy a la iglesia. Pero hay gente que se enoja cuando Dios no hace lo que yo quiero. Y piensa, es que yo le pido sabiduría y no me la da. Realmente te la está dando, pero lo que te está ofreciendo es superior a lo que tú puedes pedir y a lo que tú conoces. Por eso es que es importante captar la historia de Dios y ver cómo afecta mi historia. Si mi decisión no está afectando mi historia como una nueva historia, no mi vieja historia. Él dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Eso es un principio y una guía para mejor toma de decisiones. Ya no soy como yo me veía. Ya no soy quien me vio, me apuntó o me dijo. Soy una nueva criatura. Entonces, ahora formo parte integral del plan de Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Okay. Eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Digamos de forma bien así rudimentaria. Usted decide meterse en una liga de softball. Y si usted decide meterse en una liga de softball y la envían o lo envían al left field, al jardín izquierdo, y usted simplemente se queda allí parado, ¿qué probabilidades hay de que usted agarre un fly ball o una bola alta? Ninguna. Ninguna. Usted tiene que mirar al bateador, usted tiene que mantener la vista en la bola, usted tiene que saber qué es lo que está pasando, usted tiene que conocer las reglas del juego, usted tiene que mantenerse alerta y ver si me muevo para acá, me muevo para qué lado me voy a mover, y las probabilidades, y luego tener la destreza técnica de agarrar una bola es esa. Así ocurre con la dirección divina de Dios para nuestras vidas. Yo puedo venir a la iglesia 20, 30, 40 años y si estoy en el jardín izquierdo, parte izquierda del auditorio, y así me quedo y luego es que Dios no me da sabiduría. La escritura asume que hay una responsabilidad humana al recibir la dirección. Implica, Dios está hablando y trabajando a tu favor. Esa es una. Lo otro que implica es que hay un elemento humano de participación para yo recibir lo que Él tiene para mí. Entonces,
lo que queremos captar en nuestras decisiones, primero que nada, es la historia de Dios, el plan de Dios y la nueva historia que Él está escribiendo para mi vida. Ese es el objetivo de un seguidor de Cristo al tomar decisiones. Captar la historia de Dios es algo voluntario y no forzado. De todas maneras, así como usted puede ser creyente y escoger si lee la Biblia o no, o escoger si lee una novela o no, el captar la historia de Dios en tu vida es algo voluntario y no forzado. Usted puede elegir abrazar y vivir la historia de Dios, recibir el beneficio que proviene de una relación vital con Dios, o tú puedes ignorar la historia de Dios, fingir que no existe y fingir que no te afecta. Ahora, cuando tú miras el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos muestra que en ocasiones Dios interviene de forma milagrosa, como lo hizo en el parto virginal de la Virgen María, que dio a luz a Jesús. Lo ocurre cuando el Mar Rojo se parte en dos. Ocurre en momentos milagrosos y situaciones como esa, que a usted le queda claro qué fue lo que ocurrió, cuál fue el mensaje que envió y qué me está diciendo. Pero, del mismo modo, en las Escrituras, aunque son claras acerca de algunas cosas, requiere la responsabilidad humana para nuestras decisiones. Y eso fue lo que Josué registró en Josué 24. Le dijo al pueblo: escojan hoy a quién servirán. Escojan hoy a quién servirán. Cada mandamiento de la Biblia implica que las personas, por la gracia de Dios, tenemos la responsabilidad de seguir o llevar a cabo lo que se nos está diciendo o se nos está guiando. Ya sea que Dios intervenga de forma clara y contundente, como en el parto virginal o como en el Mar Rojo, o no en nuestras situaciones, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer lo correcto. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer lo correcto. Por ejemplo, hay áreas en la Biblia que son bien fáciles de seguir. ¿Debemos serle infieles a nuestra pareja? No, ¿por qué? La Biblia dice que no es bueno cometer adulterio y luego te da toda la explicación. ¿Podemos robar a una tienda porque vi algo que me gustó y no tengo el dinero? No, la Biblia dice no robarás. Y así mismo hay cosas que son bien claras y usted simplemente las lee, las sigue, las incorpora, las aplica y esa claridad le ayuda a tomar ciertas decisiones. Pero de la misma manera hay temas que no aborda explícitamente. Si usted quiere comprarse un Android o un iPhone, no hay registro en la Biblia que le diga cómprate el iPhone. Usted tiene que utilizar la sabiduría con respecto al manejo de dinero, con respecto a las deudas que tiene, con respecto al conocimiento de tecnología, con respecto a los otros gadgets o utensilios que tenga. Y usted, basado en muchos factores, toma una decisión, aunque los principios fundamentales, el ancla de tus decisiones, siempre está en Cristo. Siempre está en Él. Pero reconocemos que hay cosas que no son tan claras como para darte una respuesta directa y no habla en todos los casos directo a tu situación. Pero lo más importante es dónde está tu ancla para tus decisiones. Y sí nos da 3 áreas bien concretas de cómo descubrir qué Dios quiere que hagamos en nuestras decisiones. Y hay 3 formas fundamentales las cuales los cristianos a través de la historia han recurrido. La número 1 es la Biblia, la segunda es el Espíritu Santo y la tercera es la comunidad de fe. La Biblia, el Espíritu Santo y la comunidad de fe. Usted quiere tomar mejores decisiones, usted quiere estar en el plan, en la historia de Dios registrado, usted quiere tener un ancla distinta para sus decisiones. Esos son los 3 elementos fundamentales. Importante. Esto no ocurre de los 5 pasos para tomar decisiones efectivas. Ese le hace otro libro. Pero si usted quiere tomar decisiones a través de toda su vida e incorporarse en un proceso de discipulado y de crecimiento para seguir a Cristo, esos son los 3 elementos. Primero, ¿qué me ayuda a tomar mejores decisiones? Decidir creer o no. Para mí, yo sí creo que la Biblia no solo es un libro acerca de lo que Dios hizo, sino que en el pasado, sino que todo es la palabra directa e inmediata para nuestras vidas en el presente.
Partir de la premisa de que su palabra es buena para guía, instrucción y corrección y mejores decisiones en todas, diga todas, en todas las áreas de mi vida. Reconociendo que la escritura fue inspirada por Dios, es excepcionalmente confiable y para eso hemos tenido material y clases que podemos proporcionarte y que nos da verdades importantes acerca de Dios y acerca de la humanidad. Nos da verdades y principios importantes acerca de Dios y acerca de la humanidad. Ahora, las palabras de la Biblia se escribieron hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y entendemos que no siempre es fácil entender todo lo que dice y se hace necesario reflexionar. Se hace reflexionarlo, necesario estudiar, reflexionar para determinar cómo lo aplicamos a nuestras situaciones. Entendemos que cada lector se le hace necesario e importante interpretar las escrituras al mismo tiempo. Hay áreas que son claras, hay áreas que tienes que interpretar. Así que esos son algunos puntos de partida. ¿Qué hacemos cuando vamos a la interpretación de esos pasajes que no nos quedan claros? Debemos permitir que el Espíritu Santo hable a través de las escrituras a la comunidad cristiana de todas las edades, dando testimonio y juzgando, de acuerdo a 1 Corintios 14, 29, y ayudándonos a interpretar y aplicar el mensaje de Dios a nuestras iglesias y a nuestras vidas. Y de eso lo voy a desmenuzar un poco porque habla el rol del Espíritu Santo en dándote guía y claridad al leer la palabra. Segundo, la importancia de la comunidad de fe, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tercero, la necesidad de tú juzgar y evaluar cada cosa que llega a ti. La interpretación bíblica ahora. La interpretación bíblica responsable es esencial para discernir si un mandamiento es aplicable a nosotros o no. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable, y casi sustituyeron el irse a leer las cartas por tratar de adivinar o que alguien le diga o que alguien le hable. Esa no es la sabiduría que Dios da, aunque en ocasiones nos habla de forma directa. Pero cuando nosotros tratamos no de forma sistemática, disciplinada y consistente de encontrar algo en la Biblia y de abrirla con el ojo cerrado para que Dios nos hable, más posible que sí que no, vas a cometer un gran error de interpretación donde vas a sacar de contexto y vas a filtrarlo a través de tus emociones y tu situación con relación a lo que quieres que Dios te diga. ¿Está conmigo hasta aquí? Ok. Así que ese es uno de los problemas que tenemos. Interpretación, porque requiere estudio, análisis, consistencia, dedicación y disciplina constante. Gran parte de la Biblia nos da guías claras, hay otras partes que no son tan claras, pero gran parte de la Biblia está escrita como narrativa que incluye la historia y los relatos de personas de cómo experimentaron a Dios en sus vidas, cómo experimentaron guía divina en sus vidas, cómo la intervención de Dios en sus vidas les ayudó a tomar mejores decisiones y estas personas nos ayudan a aprender de eso. Si tú vas a Génesis capítulo 50, encuentras la historia de José y sus hermanos, lo vendieron como esclavo, él ocupa una posición importante en Egipto en el gobierno y luego sus hermanos regresan a pedirle ayuda, tienen miedo del que él se las va a cobrar y tenía razón para el desquite, lo habían vendido y le habían privado gran parte de vida con su familia. Pero si tú vas al verso 20, mira lo que dice. En respuesta, esta fue la respuesta de José. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Salvar la vida de mucha gente. ¿Qué nos está enseñando? Las palabras y acciones de José brindan un gran ejemplo de perdón y reconciliación. Si yo quiero saber, me enojé con mi hermana, me enojé con mi papá hace 10 años, me enojé con mis hijos hace 25 años y no nos hablamos y ahora soy creyente y sirvo a Cristo, ¿qué debo hacer con esa relación que es tensa? La experiencia de José nos habla y nos lleva al perdón y a la reconciliación. Ahí yo tengo dos principios para aplicar a mi vida directamente con relación a qué me está enseñando la palabra. Y eso es solamente uno de miles de principios que están descritos con claridad a través de todas las escrituras y las historias de los personajes, de las personas que están ahí.
Para estar preparados para aplicar pasajes de la Biblia a nuestras situaciones, necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos aprender acerca de la Biblia. Necesitamos estudiarla para interpretarla con precisión. Y para eso, ¿qué nos ayuda? El estudio frecuente, las buenas enseñanzas disponibles que hay y el estudio como un proceso de toda la vida. ¿Tú quieres tomar mejores decisiones? Deja que tu ancla sea su palabra. Deja que tu ancla sea su palabra y tiene que decir no solo mucho con lo que estás enfrentando hoy, sino para prevenir dificultades y retos en otras áreas de tu vida. De hecho, antes de Jesús dejar a sus discípulos, Jesús le prometió que les convenía a ellos que Él partiera, porque en su lugar enviaría al Espíritu Santo que les conduciría a toda verdad. Vimos, la palabra es importante. Segundo, el Espíritu Santo. La pregunta que te hago hoy, ¿cuál es tu ancla para tomar tus decisiones? Tus emociones, tu dolor, la pérdida que has experimentado o los retos que estás viviendo. ¿Cuál es tu ancla? O tu ancla es su palabra y tu ancla es el Espíritu Santo. Antes de Jesús ir al cielo con relación a la función del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y lo que vemos a través de todas las Escrituras es: y yo pediré, en Juan 14:16, al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe para siempre. En otras palabras, dice, el Espíritu Santo va a caminar contigo, va a caminar a tu lado. La Reina Valera decía, es el paracleto, es el que camina a tu lado. Es el que camina a tu lado en todo momento. Y mira lo que le dijo en el verso más adelante, en el próximo 2 capítulos más adelante. Juan 16, pero digo la verdad, Jesús hablándole a los discípulos, les conviene que yo me vaya, si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Está viendo que hay, no solo Pablo, a través de todas sus enseñanzas a la iglesia del Nuevo Testamento, sino que Jesús nos está diciendo el Espíritu Santo juega una función importante, importantísima en tu vida. De hecho, era tan importante que Pablo le dice a los creyentes, no apaguen el fuego del Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Eso lo vimos la semana pasada. Y no solamente es en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que habla. Vemos a un Dios que no es mudo, un Dios que quiere hablar con sus seguidores y con su creación y con sus hijos. Uno de esos ejemplos que me encanta es verlo en Primera de Reyes, capítulo 19, la historia de Elías. Elías dice, después del fuego, está en una cueva, vino un terremoto, vino un fuego, vino grandes movimientos, estruendo, y dice, después del fuego vino un suave murmullo. Vino un suave murmullo. De hecho, otras versiones al español dicen un silbo apacible, un susurro apacible. Y mira lo que dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Un susurro apacible, una voz apacible. Y Elías no es la única experiencia, la única persona que experimentó eso, sino que a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento y a través de mirar la vida de creyentes que han seguido a Cristo a través de la historia de la iglesia, independientemente de las denominaciones, encontraban una constante comunicación y conversación con Dios. Y sienten ese susurro apacible que va guiando sus vidas, pero no como producto aislado, sino como resultado de una vida en la palabra de Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Y una vida dedicada a la oración. En otras palabras, la conversación con Dios. Una oración no es otra cosa que una conversación con Dios, donde usted habla y Dios también habla. Dallas Willard, uno de mis autores favoritos en este tema de escuchar la voz de Dios, dice, escuchar a Dios es una conversación continua con Dios, en la que escucharlo es parte de la experiencia habitual del creyente.
Cuando tú miras la guía divina para tomar decisiones en el Nuevo Testamento, vas a encontrar una serie de experiencias que tenían los creyentes en diferentes situaciones y se daban de distinto modo en cómo Dios habla y hablaba a las personas del Nuevo Testamento. Y ese es el modelo que nosotros seguimos, ¿verdad? El nivel más alto, donde hay la mayor cantidad de evidencia de que fue Dios quien te habló, es ese nivel milagroso y obvio. Ese nivel milagroso y obvio, como el día de Pentecostés, donde cientos y miles de personas escucharon la voz de Dios, escucharon y vieron. O sea, un fuerte viento y luego lenguas de fuego posarse sobre los que estaban allí ese día. La voz de Dios hablando en el bautismo de Cristo. Los que estaban allí escucharon la voz de Dios. En Hechos 9, cuando Jesús le habla directamente a Saulo de Tarso, lo tumba del caballo y le dice, ¿por qué me persigue? La gente que estaba allí escuchó. Esa es una de las formas en que Dios nos habla, de forma audible y de forma directa. El segundo nivel, o la segunda forma en cómo Dios habla en el Nuevo Testamento, y yo quiero que tú mires esto no por el lente de la cultura, no por el lente de los excesos, y ni tan siquiera por el lente denominacional que puede contradecir inclusive lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice este pasaje en cuanto a instrucción que Pablo le da a la iglesia de cómo interactuar y cómo tomar decisiones y cómo procesar información y cómo recibir mensaje directo de parte de Dios. 1 Corintios 14, 29. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Tiene 2 principios fundamentales. Significa que Dios habla. Profetizar significa hablar la voluntad de Dios. Y dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás que hagan ¿qué? Evalúen. Nosotros, personas falibles, servimos a un Dios infalible, pero que nosotros nos podemos equivocar. Falible significa equivocarse, pero Él no se equivoca. Pero hay gente que te puede decir, yo escuché esto de parte de Dios y estar totalmente equivocado. Por eso Pablo nos dice, evalúa. Todo lo que oyes que alguien te dijo, que Dios le dijo, evalúalo. Es lo primero que nos enseña, pero nos dice, te van a llegar mensajes, porque Dios es un Dios que quiere conversar contigo. El verso 30, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Otra característica de la palabra profética en el Nuevo Testamento: edifica, alienta y exhorta. Cuando alguien te da otro tipo de palabra en la época nuevo testamentaria, tienes no solo que evaluarla contra el discernimiento del Espíritu Santo, sino contra la palabra de Dios en este tiempo y para nosotros ahora, que el Espíritu Santo nos habla a todos. Pero dice, palabras para aliento, escucha eso bien, y luego Pablo vuelve y lo repite. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse unos a otros. Ese verso lo que representa y lo que Pablo está diciendo, en la iglesia ni en las reuniones de creyentes debe haber desorden, ni conductas histéricas, ni conductas excesivas, ni expresiones de emoción excesiva que le resultan como producto de decir, Dios me obligó. Claramente dice, recuerde que el que profetiza está en control de su espíritu. O sea, se la dejo ahí para que se asiente. Esto reta a varias personas. Los que vienen con un elemento profético, con un estilo de cómo se hacía, eso les reta lo que está diciendo, pero léala de acuerdo a lo que dice ahí. Y a otros que les reta porque dicen que yo soy cristiano, pero Dios nunca me ha hablado, ni me habla, ni sentía que me habla. Cuando estoy bien frustrado y bien necesitado, le pido que me hable y no me hable. Lo que estamos aprendiendo, Dios no es un genio de la lámpara que en su frustración usted lo frota y Él habla. Él no es un genio de la lámpara que sigue sus instrucciones. Él es un Dios que es autónomo, poderoso, increíble, que quiere conversar contigo en todo momento, y Él define cómo Él te habla a ti. Nosotros no podemos definir cómo nosotros le hablamos a Él. Así que eso es lo que está ahí. Y te invito a que si estás de un lado o del otro,
leas la palabra de nuevo y dile: Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí, porque tú eres quien escribes mi historia y nada más, y nadie más. Yo quiero que tú seas mi ancla en toda decisión. Por eso en North Place instruimos a la gente: juzga, evalúa todas las proclamaciones proféticas que tú recibas con respecto a las enseñanzas de la Escritura. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es un sentido claro de una persona recibir un mensaje de Dios sin la confirmación de los demás. Mientras Pablo estaba en Éfeso, sintió este deseo profundo, algo que lo impulsó a llevar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Recibe una palabra profética de la gente en la iglesia en Éfeso que le dijo: no vayas. Pero mira lo que ocurre. En el verso 13 él le responde: ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad. Refleja una humildad en quien da la palabra, y refleja una autonomía en quien recibe la palabra, y una dependencia y conexión directa con Dios. Pablo nunca reemplazó su conversación directa con Dios por lo que otras personas le podrían decir, aún inclusive cuando decían que tenían un mensaje profético. Eso es lo otro que vemos en el Nuevo Testamento. Y hay personas que se ofenden si tú le dices: voy a evaluar lo que me dijiste, gracias por compartirlo, lo voy a evaluar, lo voy a juzgar. Lo que nos caracteriza aquí es un espíritu de humildad, un espíritu de responsabilidad. Tengo una carga, lo comparto contigo. Ahora tú, como creyente, decides cuál es el ancla de tu toma de decisiones. ¿Está conmigo hasta aquí? Ok. Lo otro que vemos en las Escrituras, este es el menos frecuente, el que menos está presente, y es lo que llaman la falta de paz. La falta de paz. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, y esto a veces usted lo ha sentido, no por miedo natural a una decisión, sino que hay algo que usted no está en paz. Y cuando usted es un creyente, es parte de la forma en que Dios se comunica con usted, y usted luego decide si lo hizo o no. Pero mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:12. Cuando llegué a la ciudad de Troas, había una oportunidad de predicar el evangelio, la buena noticia de Cristo, y el Señor le abrió una puerta de oportunidad. El 13, pero no sentía paz. No sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes, así que me despedí y seguí a Macedonia para buscarlo. Se sentía intranquilo, no por miedo, no por falta de información, no por inseguridad natural, sino porque no tenía esa paz divina. Esto es lo que vemos expresado, y hay más aún, no puedo seguir, pero vemos estas son las formas más frecuentes que Dios le habla a la iglesia primitiva. Cuando usted quiere decidir cómo vamos a hacer iglesia, utilizamos el modelo del Nuevo Testamento para escuchar la voz de Dios y para decidir cuál es el ancla en mi corazón. A lo mejor usted llegó aquí hoy y dice: estoy más confundido ahorita que cuando llegué. Esto es lo que quiero decirte con esto. Porque algo es difícil no significa que debemos evadirlo o ignorarlo. Muchas de las cosas más importantes y significativas que usted ha alcanzado en su vida no las alcanzó porque fueron fáciles. Digamos que usted quiere graduarse de high school o de bachillerato o quiere obtener un doctorado. ¿Qué usted tiene que hacer? Leerse los libros, tomar los exámenes, escribir lo que le pidan, los reportes que le pidan, si es doctoral, hacer una disertación, si es maestría, hacer una tesis, tomar las pruebas, escuchar en las cátedras, ir al profesor. Hay una serie de pasos y de disciplina que para usted mostrar ese certificado, tengo un máster, tengo un doctorado, usted tuvo que someterse a un proceso de aprendizaje. El tomar decisiones no es como leerse las cartas y decir: ay, que alguien me diga, que alguien me hable, ¿dónde voy? La palabra no me dijo nada, voy a ver a los profetas a ver quién me dice. Y si ya no me resulta, yo he escuchado a gente que me dice: pues nadie me dijo, tuve que ir allá a leerme las cartas. Imagínese.
No hemos comprendido vitalmente que Dios está forjando su historia a través de tu historia. Te guste o no te guste, cuando tú le dijiste a Él que sí, le dijiste a Él que sí, igual que Abraham le dijo a Él que sí. ¿Qué le dijo a Abraham? Deja tu tierra, deja tu familia, deja tu patio, deja tu país, déjalo todo. ¿Y a dónde voy? Después te digo. Ok. Te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? Después te digo. Ahora le dio el hijo, ¿cuántos años después? 25 años después. Tenía 74 cuando le dio la promesa y él tenía 99 cuando le dice: Señor, me dijiste que esperara, pero han pasado 25 años y todavía nada que nada. Sara tiene 90 y algo, yo tengo 99, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice: espera. ¿Usted está conmigo hasta aquí? ¿Cuál era el ancla de Abraham? Dios. Porque él no solamente creía en Dios, sino él le creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Usted está conmigo hasta aquí? ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? ¿Qué voy yo a esperar? No me habló y en 15 minutos creemos que Dios es microondas, email y no sé. Él esperó: vete, te digo después. ¿A dónde? Te digo después. Te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? Te digo después. Te di el hijo, ahora ve y mátalo. ¿Por qué? Te digo después. Ese parece ser el plan de Dios, porque sus caminos y sus propósitos son más allá que nuestros caminos. ¿Y qué pasa? El nivel de frustración es tan grande que decimos: es que Él no habla. Una cosa es que Él no hable y otra cosa es que no te diga lo que tú quieres oír. ¿Por qué Dios es así? Porque nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo y nos dio su iglesia. Nos dio la comunidad de creyentes. Si tú te fijas a través del Nuevo Testamento, tú te encuentras que la comunidad de creyentes es importante en este proceso de tomar decisiones. No voy donde cualquiera, pero voy donde personas con sabiduría. Voy con personas que yo veo, esa persona lee la palabra, busca a Dios, busca la historia de Dios, escucha y está alerta a Él. Ahora yo quiero compartir, yo quiero dilucidar, yo quiero ver si lo que yo siento que Dios me dijo es lo que realmente me dijo o es el filtro de mis emociones. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado nada? Pero la fuerza es grande porque la ira, el coraje, la alegría, el gozo, el filtro es tan grande que se siente como si fuera Dios. Y lo primero que usted tiene que hacer es cotejarlo contra la Escritura. Dios nunca te va a decir nada que... Yo he tenido gente que me dice: es que Dios me dijo que me divorciara. Bueno, pues párate un tantito ahí. Vamos a hablar primero, porque la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Dios es un Dios de restauración. Vamos a escuchar. ¿Es bíblico lo que te dijo? ¿Es prudente lo que te dijo? Los susurros de Dios rara vez van contra el sentido común y la sabiduría. Está en sintonía con tu propio carácter. ¿Qué piensas al respecto de personas maduras que te conocen y conocen tu historia? Es algo específico y algo que normalmente tú no sabrías o mirarías. Es algo, el sentido de dirección que te llegó y no te deja y no te abandona. Así es como nace North Place en español. Llega eso a mi corazón y no me abandonaba hasta que tanto le digo: pues si es tu ideal y es tu idea, yo no tengo idea de hacer nada, pero si es tu idea, yo quiero que tú me lo confirmes a través de otras personas. Fui a una visita de hospitales, allá el esposo de la paciente dice: ¿cuándo van a abrir en español? Esto fue hace más de 15 años atrás. Luego me llama mi papá desde Puerto Rico, quien no le había hablado por mucho tiempo, ni sabía casi que era North Place, y me dice: ¿cuándo van a abrir una iglesia en español? Y luego al final llega alguien que nunca había visto ni volví a ver y me dice: mi nombre es Antonio y quería dejarte saber que aquí se va a formar una iglesia y cuándo la van a empezar, porque no veo el rótulo y se supone que ya la empezaron. Bueno, ya de ahí no me quedó más duda que había que empezar algo. Eso ha ocurrido 1 o 2 veces en mi vida, pero hay momentos en que Dios te habla de forma directa, contundente, para darte un giro a tu vida. Pero hay otros momentos en el que el cual te está diciendo: te di mi palabra, te di mi Espíritu Santo y te di la comunidad de fe y el cuerpo de Cristo. Tienes 3 canales para sintonizarte. Tienes 3 canales para utilizar y escuchar mi historia en tu historia y hacer de ti una nueva criatura y reformular tu historia de acuerdo a los planes que tengo para ti. Cuando yo digo la frase comunidad cristiana, me refiero, y ese es el tercer punto: busca sabiduría y confirmación en la comunidad cristiana. Cuando yo digo comunidad cristiana, puede referirse a una congregación local, pero generalmente
Me refiero a abarcar la historia de toda la iglesia, en general por los últimos 2 años, todas las generaciones, reconociendo el papel importante de la tradición, de los estudios de los eruditos a lo largo de los años y de todo el mundo. ¿Estás conmigo hasta aquí? En otras palabras, si Dios te está diciendo algo contrario a lo que ha revelado por los últimos 2000 años, hay que ponerlo bien a prueba. Porque Dios habla y trasciende barreras denominacionales y trasciende barreras culturales. Y cuando Él habla, interpretación acerca de su palabra, si hay un grupito de personas o un grupo o una denominación, una secta, y están diciendo algo bien distinto, tiene que haber algo en tu espíritu que te diga algo, tienes que ir más allá. Y por eso yo digo la comunidad de fe. No son 2 o 3 que se reunieron que piensan igual, tienen los mismos dones y talentos y se nutren unos a otros. Dios nos puede utilizar en ese contexto, pero más veces que no, utiliza el cuerpo de Cristo en general. Así que cuando tú tomas decisiones como cristiano y como creyente, no puedo ser a través de la fórmula rápida, dame los 5 pasos, pastor, para tomar las mejores decisiones. Y eso va a resolver mi problema empresarial, de familia, de matrimonio, de hijos, las decisiones más importantes. No, mi vida y mi ancla es distinta, porque mi historia está atada a su historia. Y cuando le dije que sí a sus propósitos y a sus designios y a su plan para mi vida. Y me someto a buscar su voluntad en su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la comunidad de creyentes de toda la historia. Dios quiere hablarte, Dios quiere dirigir tus pasos, pero se requiere que yo decida, salga de esa frustración que a veces estoy porque ando en un mismo círculo buscando respuestas donde no las hay. Él te da la respuesta. Él dijo, yo soy la respuesta. Yo soy el camino, la verdad, la vida, la respuesta. Y muchas veces estamos tomando decisiones igualito que cualquier hijo de vecino, pero queriendo resultados sobrenaturales y distintos. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Te invito a ponerte de pie mientras oro por ti, para que Dios siga guiándote. La próxima semana comenzamos el mes de la hispanidad y a celebrarlo, pero voy a hablar acerca de, entonces, ¿cómo quiere Él conformar mi historia? ¿Cómo quiere Él conformar mi historia? Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra, por la claridad que nos das y cómo vas trayendo corrección a nuestras vidas, sustentándonos, guiándonos y trayendo bendición sobre cada área. Permite que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, trayendo paz, claridad, discernimiento a través de tu palabra escrita y a través de tu palabra hablada. Que no importa el dolor mayor que hemos sufrido, la injusticia mayor, la crisis mayor que pensamos que estamos viviendo, y en realidad puede serlo, pero reconocemos que tú no nos abandonas y que tú reescribes nuestra historia. No enmiendas, no simplemente ayudas, sino que tú eres nuestro ayudador en todo tiempo. Y por eso te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.